Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias P. El día de hoy vamos a ver lo que está pasando en Bolivia a repercusión de las medidas tomadas por el presidente argentino Javier Milei, que aparentemente los bolivianos están en búsqueda de proteger su seguridad alimentaria. O sea, a tal punto ha llegado la debacle, porque no tiene otra palabra, vamos a decirle de esa manera, del efecto Milei en el país boliviano, el país hermano, que están en peligro de dejar de tener alimento suficiente o a precios asequibles por la medida del nuevo presidente Javier Milei. Recordemos que, lo estuvimos viendo en el video de ayer, que la frontera argentino-boliviana se ha cortado con el tráfico de productos, se ha cortado con el contrabando del lado argentino, y de la gendarmería ha estado cavando zanjas en las fronteras. Ahí vemos imágenes de las fronteras, que sabemos que es apenas un río o un arroyo, y ha cavado una zanja para evitar que pase el contrabando, y con eso, digamos, todos los productos que lleguen de Argentina a Bolivia van a tener que estar grabados, van a tener que estar pagando sus impuestos y demás, y está en la dependencia que tenía el país boliviano y sigue teniendo el país argentino, que hasta hace unos días subsidiaba, por ejemplo, la producción de harina. Ahora, al sincerar los precios de la producción de harina, o sea, los argentinos estamos pagando más caros los productos básicos como la harina, los panificados. Bueno, en Bolivia esto ha generado una debacle total que pareciera ser mucho más tremenda todavía que lo que está causando en Argentina. ¿Sí? Estamos hablando de que aparentemente están con dificultades para conseguir todo el pan o al precio que quieren. Dice, estamos leyendo hoy una nota de un diario boliviano que dice: Bolivia anunció este miércoles que tomará medidas para proteger su seguridad alimentaria y la producción de alimentos ante las decisiones económicas que tomó el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. O sea, el gobierno boliviano también hace un poco que le echa como la culpa a Milei de lo que está sucediendo en su propio país, siendo que ellos eran los que tenían una economía dependiente de los subsidios argentinos. El gobierno nacional está preocupado por los impactos que van a tener sobre la pobreza y el desempleo y cómo eso puede afectar a la economía nacional por lo que ocurre en la Argentina, dijo en una rueda de prensa el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. O sea, incluso les voy a mostrar también, ya que estamos, una nota de otro diario boliviano también que dice: presidente de Bolivia advierte sobre impactos de medidas de Milei. ¿No? El presidente Luis Arce alertó el jueves sobre los efectos que podrían generar las recientes medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei en los países vecinos de Argentina. Clave destacar que las medidas del presidente Milei fueron, primero, poner bajo control la frontera, ¿sí? O sea, poner bajo control la frontera argentino-boliviana en el norte, o sea, evitar el contrabando, que eso es algo que le hace daño a todo mundo, menos a los contrabandistas, que también estuvimos viendo que muchos contrabandistas que no son solo bolivianos sino también argentinos, se refugian en Bolivia porque allí las penas por contrabando son ínfimas, ínfimas, lo estábamos viendo ayer en un reporte. Las penas por contrabando son ridículas, digamos, ni siquiera te vas preso, aparentemente. Entonces, bueno, todo el mundo contrabandea porque no tiene castigo. Entonces, bueno, el presidente de Bolivia quizás quiera modificar esas leyes y empezar a castigar a los criminales y no estar culpando al presidente Milei, que está poniendo orden en todo caso en la frontera, que podemos ver imágenes mismo captadas, yo mismo las he captado, donde podemos ver cómo en la frontera argentino-boliviana es, el tema del contrabando es una locura. Mírenlo, ahí van a ver todos los camiones que llegan desde Buenos Aires, cómo se cruzan los productos a Villazón de forma contrabandeada. Bueno, esto sucedía, esto es lo que sucedía hasta hace unos días. Vamos a seguir. Montenegro consideró que es de importancia precautelar primero la producción nacional misma, que tiene que estar garantizada por el mercado interno. O sea, y sí. Precisó que el riesgo está en que si los precios de los alimentos suben en Argentina, va a haber una tendencia a que los productos nuestros vayan hacia allí, y que esto podría darse principalmente con los granos y otros elementos. Claro, porque Bolivia compraba harina en Argentina porque en Argentina estaba subsidiada y ahora, bueno, toca hacerla.
La semana pasada el gobierno argentino anunció su plan de shock para lograr el equilibrio fiscal en 2024 con recortes en el gasto público, reducción de subsidios estatales, bla, bla, bla. En algunas ciudades bolivianas, como El Alto, vecina de La Paz, varios comerciantes reportaron el incremento de la harina de trigo que se importa desde Argentina necesaria para la elaboración del pan común y que es subvencionada por el Estado. Era. ¿Sí? Poco a poco lo va a dejar de ser. Pero ya como ya no pasa de contrabando, ya subió el precio. Y encima ahora cuando pierda el subsidio, más va a subir. O sea que no hay marraqueta para los bolivianos. Va a subir de precio la marraqueta, no. Al respecto, Montenegro dijo que el gobierno ya tomó algunas medidas preventivas como el aprovisionamiento de trigo, de harina de trigo, para evitar que se generen fenómenos especulativos. Bueno, esperemos que funcione el plan. Obviamente, lo que menos queremos es que un pueblo hermano pase hambre. Eso es. Pero sí, sería interesante que las autoridades de Bolivia tomen responsabilidad y no que responsabilicen al presidente de otro país, que en todo caso está haciendo lo que a él le parece y lo correcto también, que es poner un control en esa frontera que, madre mía, hemos estado ahí y hemos visto en carne propia cómo funciona y sabemos bien cómo es, ¿no? En el reporte señaló que esas variaciones han tenido un efecto en las tasas de inflación, los costos de vida elevados de los países circundantes y en que los precios son más altos que en Bolivia. O sea, Montenegro citó el caso del contraste en el precio de la cebolla, cuyo kilo cuesta 5,50 bolivianos, 0,8 dólares, y en Perú se ofrece a 3 veces más. O sea que acá en Perú, por ejemplo, la cebolla está más cara. El ministro reiteró que Bolivia tiene una inflación acumulada a noviembre de 1,5% y una de las más bajas de Sudamérica y que es un logro importante en la política económica del gobierno que, bueno, esto lo agrego yo, seguramente va a quedar en el pasado ese récord y ese logro porque, como dijo el señor Javier Milei, no hay plata. Y mucha gente de Bolivia, por ejemplo, que llega a Argentina a hacerse atender en los hospitales, bueno, ahora va a tener que hacerse atender en su propio hospital, va a tener que pagar por su medicina en su país. Mucha gente que estudia de Bolivia en Argentina va a tener que pagar la universidad. Lo vimos ayer que estaba pasando con los colombianos también, en otro video del canal. Mucha gente de Bolivia va a dejar de recibir subsidios que recibían de Argentina, porque ahora va a haber un control más estricto sobre los subsidios y las personas que no habiten en suelo argentino o que no tengan su residencia al día y demás van a perder los subsidios y además esos subsidios poco a poco van a ir desapareciendo y es cierto que hay mucha gente de Bolivia, sobre todo la frontera, que recibe estos subsidios, entonces sí o sí estas medidas de Javier Milei van a impactar en la realidad boliviana, van a impactar en la inflación, pero también lo cierto es que se va a acabar el subsidio a los extranjeros en mi país, Argentina, que, déjenme decirles amigos, y lo digo esto con una gran pena en mi corazón, porque yo siempre fui orgulloso de que en mi país vengan estudiantes de otros países y la gente venga a hacerse atender a los hospitales públicos. Eso siempre fue un orgullo mientras hubo plata. Hoy que no hay plata, bueno, eso empieza a ser un problema y los argentinos tenemos que empezar a cuidar de nosotros mismos. Y en este caso en particular me parece muy bien lo que está haciendo el presidente Milei de ordenar esa frontera que varias veces hemos pasado por ahí. Tenemos experiencia de estar en ese lugar, sabemos lo que es Villazón, lo que es Yacuiba y el contrabando exagerado, la falta de control, cómo a veces las personas pasan sin ningún tipo de control en vehículos, caminando. O sea, yo soy criado en Entre Ríos, que tenemos frontera con el Uruguay y tenemos una tarjeta vecinal para pasar y hacemos un trámite. Cada vez que vamos a Uruguay, por más que el país quede al lado y pasas caminando, haces un trámite. Y eso en Bolivia no sucede, o sea, sabemos que esa frontera necesitaba ser ordenada, así que en ese sentido aplaudimos al nuevo presidente.